presento, mi nombre es, creo que me voy por acá. Mi nombre es Víctor Orozco y al igual que muchos de ustedes, yo me considero un desarrollador de software. Para comentarles un poco lo que hago, a qué me dedico y por qué es que estoy acá. Entre otras cosas, soy el Java Leader del grupo usuario Java de Guatemala. Hasta donde tenemos entendido, es el grupo de Java más grande de América Central y probablemente uno de los más grandes a nivel Latinoamérica. Tenemos bastantes miembros, es bastante activo y hacemos la conferencia Java más grande de Centroamérica. Entre otras cosas, o digámoslo así, entre algunos méritos de lo que hago, soy profesor del Departamento de Computación de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y me dedico al área de inteligencia artificial, modelación y simulación y aprendizaje de máquina. Entonces mi especialidad es análisis de datos. El año pasado, junto al grupo usuario Java de Guatemala, nos hicimos ganadores del Duke Choice Award 2016, que es básicamente como ganarse un Oscar en Java por una contribución que nosotros hicimos al ecosistema de Java. Y profesionalmente me dedico a hacer consultorías de software. Mi empresa es Navinic S.A., iniciamos hace 3 años, tenemos algunos clientes en Latinoamérica, en Estados Unidos, lo normal de la industria de software, por decir así. Y soy ex becario de la Organización de Estados Americanos, entonces tengo una maestría en Ciencias de la Computación, pero a pesar de todo eso, pues a mí me gusta mucho desarrollar software y yo también me considero un developer. Soy alguien que le gusta crear software, que le gusta crear buenas prácticas y sobre todo que le gusta compartir con comunidades de software. Entonces, la charla del día de hoy es una charla relativamente simple, se llama Creando aplicaciones Enterprise con Java EE. Y vamos a definir el quién, cómo, cuándo y por qué deberían utilizar o no Java Enterprise Edition. Y espero que el día de hoy salgan con más conocimiento de lo que es Java Enterprise, porque desde mi punto de vista hay mucha desinformación de cómo funciona el mundo de Enterprise y en cualquier momento de la charla me pueden detener para hacer preguntas. Entonces, antes de iniciar, yo lo que quisiera saber es quiénes de ustedes ya han programado en Java Web. Una persona, 2, 3... ¿El resto en qué ha programado? Por cierto, para los que participen tengo stickers así medio geeks. ¿El resto de personas en qué han programado? ¿Perdón? ¿Python? C# como lenguajes y como plataformas. ¿Perdón? ASP.NET, ese por ejemplo es una plataforma. En tu caso, en NetBeans es el IDE. ¿Han utilizado Tomcat, por ejemplo? Eso tiene mucho reverb. Creo que me tengo que ir como por acá. Ahí tiene más. Ok, creo que me voy a ir aquí. Aquí ya no suena. Voy a estar yendo y regresando. Entonces no hay problema. Entonces yo les pregunto esto porque una de las cosas que uno más tiende a hacer cuando está empezando a programar es que comete un error. A veces uno entiende que el lenguaje es lo mismo que el framework y, por ejemplo, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, no, es que cuando ustedes programen web deberían estar utilizando Java Enterprise. Y otro me decía, no, es que lo mejor para web es Spring. Venía otro, no, es que lo mejor para web es Struts. Y al final de cuentas uno no se forma un criterio que hay diferencia entre el lenguaje de programación, la plataforma en la que uno desarrolla y el objetivo por el cual uno va a programar. Entonces el día de hoy les voy a presentar una de las plataformas más populares y que probablemente tenga más clientes acá en Perú y en América Latina, que es Java Enterprise. Entonces, ¿quién de ustedes ya utilizó Tomcat? ¿Nadie ha programado Tomcat? ¿Qué servidores Java Web han utilizado? Glassfish. ¿Algún otro servidor Java Web? ¿Han programado más escritorio? ¿En qué han programado? Porque necesito orientar la plática de acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan hasta este momento. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué clico? No hay problema. Entonces, si quieren poner cosas en el chat o algo, marquen por lo menos estos 3. Si quieren tomar fotos o tuitear o demás, luego les voy a explicar por qué deberían de seguir estos 3 Twitter. Bueno, primero no tanto, pero el resto sí. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poco de Java Enterprise 7. Y una de las primeras cosas que yo creo que me enseñaron incorrectamente en la universidad fue que yo debía de elegir un framework. En realidad, cuando ustedes están entrando en el mundo de la programación, ustedes no deben elegir un framework solo porque es el más popular.
deberían de estar eligiendo frameworks porque ese framework probablemente les dé la solución a uno de los problemas que ustedes tengan. Entonces sepan que dentro de Java no solo hay una, sino muchas formas de realizar lo mismo. Entonces dentro del mundo Java van a tener programación reactiva, programación enterprise, frameworks ligeros, frameworks completos. Aquí por ejemplo esta diapositiva lo que representa es la diversidad del mundo Java. Entonces tenemos implementaciones de diversos fabricantes, tenemos implementaciones de bibliotecas simples. Spring, hasta donde yo sé, es bastante popular acá en Perú, no es la única opción, y generalmente cuando uno se quiere volver buen arquitecto de software debe de conocer no solo una sino varias herramientas, no solo uno sino varios lenguajes, y siempre elegir el toolkit y la herramienta y el lenguaje dependiendo de lo que van a realizar. Si van a hacer un script, no lo hagan en Java, háganlo en Python, háganlo en Bash. Si van a hacer una aplicación Enterprise, no la hagan en Python, háganla en Java, porque generalmente el performance y el procesamiento es mejor. Entonces, hoy solo les vengo a presentar una de las muchas opciones que se encuentran dentro del mundo Java, y esta opción es Java Enterprise. ¿Alguien aquí ha escuchado cosas de Java Enterprise? ¿Alguna vez habían escuchado el término en su vida? En tu caso, ¿qué es lo que habían dicho? ¿Me puedes apoyar con el micrófono para dárselo a ellos? Ok, aquí yo suelo ser bastante participativo en las charlas, entonces me gusta mucho que tenga feedback de la gente que asiste a la charla. ¿Vamos bien? Ahí está, ya funciona. Mira, hasta atrás de azul. Ajá. No, hasta atrás. Ajá, la persona de azul. Ok, ¿cuál es su nombre? Nelson. Creo que no. Ok, bueno, sin micrófono. Nelson, ¿qué habías escuchado de Java Enterprise? Ayer estábamos hablando sobre charlas también de Java, estaban hablando sobre diferentes usos que utilizan ahora para Java. Esto de ellos me dio lo que Java Enterprise, pero no era muy conocido dentro de para no muy conocido de Java Enterprise. Ok, digamos que en la charla anterior les mencionaron un poco de Java Enterprise, que hacía parte del ecosistema Java. Entonces, hace mucho tiempo, el framework o el ecosistema del mundo Java se dividió en frameworks ligeros y frameworks completos para hacer aplicaciones empresariales. Creo que funciona. El tema con las aplicaciones empresariales es que no es lo mismo hacer una aplicación para una tarea de la universidad que hacer una aplicación que va a interactuar con 3 bases de datos, que tiene que tener transaccionalidad distribuida, donde tengo que tener varias instancias de un servidor y lo voy a publicar en una nube pública o privada. Y dentro de Java se conformaron 2 grandes frameworks que les pueden permitir y ayudar en esta tarea. Entonces, se dice que el mundo Enterprise en Java, hasta este punto de la historia, yo no sé si cambia, básicamente está dominado por 2 plataformas. Java EE, que es la que les voy a presentar el día de hoy, y Spring, que en esencia ofrecen lo mismo. Ofrecen un montón de bibliotecas como cualquier framework que les van a permitir desarrollar aplicaciones estables, escalables y sobre todo que los van a permitir hacer de forma rápida. Hola. Creo que ya funciona. El tema con los frameworks es que antes de aprender ustedes a utilizar un framework deberían de estar bastante conformes con el lenguaje y con algunos conceptos de bajo nivel. Entonces el día de hoy les voy a mostrar algunos conceptos de bajo nivel y en aproximadamente 10-15 minutos deberíamos tener una aplicación Enterprise lista y desplegada no solo en uno sino en varios application servers. El tema con Java Enterprise, diferente de Spring, es que no únicamente es un framework y no solo existe un fabricante, sino es un conjunto de estándares que originalmente fueron definidos por Sun Microsystems para que diversos fabricantes ofrecieran implementaciones de Java Enterprise. Entonces, tienen dinero, pueden pagar una licencia y demás, nada evita que, por ejemplo, le compren una licencia a Oracle e instalen un servidor WebLogic. Son partidarios del open source, les gusta mucho colaborar con proyectos de software libre y son muy de Linux, muy demás. Pueden tomar un servidor de aplicaciones libre, un JBoss que es bastante popular, un Payara, un Glassfish que es el que les voy a presentar el día de hoy. Pueden tomar un proyecto más nuevo como Apache Atomic, que es una implementación de Java Enterprise para Tomcat. Y el secreto está en que como está basado en estándares, ustedes pueden implementar su aplicación
y si la realizan únicamente con estándares, la pueden llevar de un servidor a otro. No les gusta el soporte de Oracle, se pasan a IBM, no hay problema. No les gusta IBM, les gusta Red Hat, toman su misma aplicación y se pasan a Red Hat. No les gusta Red Hat, les gusta más el soporte europeo, se pasan a Payara, se pasan a Glassfish. Entonces son diferentes fabricantes que implementan una misma especificación. Es más o menos como cuando se implementan estándares de seguridad. Por ejemplo, cuando ustedes, ¿cuál es la receta más popular de Perú? Ceviche. Por ejemplo, en Perú hay un montón de personas que hacen ceviche. Cada quien tiene sus ligeras variantes, sus ligeras especias, su sazón, por decirlo así, pero en esencia algo que distingue mucho a Perú es el ceviche peruano. Entonces yo puedo esperar que cuando yo vengo a Perú puedo elegir diversos fabricantes que me van a entregar un ceviche fabricado a la peruana, por decirlo así. Es lo mismo con Java Enterprise. La serie de estándares que realizó Sun Microsystems para popularizar Java como una plataforma de desarrollo Enterprise permite que cualquier persona pueda implementar su propio servidor de aplicaciones. Durante la historia han existido un montón de servidores de aplicaciones. Hoy en día ya no tenemos tantos porque se está modernizando y obviamente siempre destacan líderes dentro de la industria. Pero en esencia, si ustedes programan con Java Enterprise, no se están amarrando a un proveedor de software. Pueden trabajar sobre múltiples servidores una vez conocen cómo programar. Entonces, ¿qué es lo que les ofrece Java Enterprise? Java Enterprise les va a ofrecer un montón de bibliotecas ya listas para que no tengan que implementar ustedes los patrones. ¿Alguna vez han utilizado servlets? Generalmente cuando uno aprende programación web en Java le enseñan vamos a utilizar un servlet, el servlet genera el HTML directo puro Sprint, luego de eso aprendemos JSPs, en JSPs tenemos que es algo con tags bien parecidos a PHP, digámoslo así, ese es el nivel más básico. Cuando uno está realizando una aplicación Enterprise, generalmente tiene que cuidar tres cosas: costos, tiempo y calidad. Por eso es que uno tiende a elegir este tipo de implementaciones. Entre lo que ofrece Java Enterprise, en este caso la versión 7, que fue la última versión comercial, no pude incluir mucha información de Java 8 porque salió la semana pasada y pues también tengo trabajo, entonces si incluía cosas de Java 8 probablemente iba a descuidar mi trabajo, pero les voy a ofrecer lo siguiente. Primero tenemos toda una sección en Enterprise Java Beans, que sería uno de los componentes más importantes, que les permiten separar sus arquitecturas utilizando servicios. Entonces es una implementación de SOA bastante popular y probablemente la más extendida dentro del mundo del desarrollo de software. Con Enterprise Java Beans ustedes pueden programar servicios que se encargan de la lógica de una entidad en particular o de coordinar información entre múltiples entidades. Abajo de los Enterprise Java Beans tenemos Batch Process, que los batch processes lo que nos ofrecen es que, por ejemplo, un banco que tiene que hacer cierres diarios con tareas que duran 1 o 2 horas, programarlas de forma segura. Tenemos los servlets, que es básicamente la base de cualquier aplicación que se comunique con el web en Java, solo que ustedes ya no son los que programan los servlets. Todo el resto de componentes, digámoslo así, para el mundo web van a descansar sobre una implementación de servlets. ¿Qué nos ofrece? Programación de web fragments, que fue una tecnología bastante popular al inicio de los 2000. JSPs, Java Server Faces y Expression Language, que es una aplicación de rendering de HTML en el servidor. Si lo quieren comparar con analogía, sería el PHP del mundo Java o el ASP del mundo Java. Y tenemos soporte para servicios web en estilo SOAP para interconectar sistemas y los hoy populares servicios REST, que nos permiten ofrecer información a aplicaciones móviles y aplicaciones web implementadas en Angular, en React. Ustedes digan el framework. Generalmente en el mundo del desarrollo web, al punto que digamos hoy en día es que separamos ya el desarrollo de backends y frontends, y la oferta de Java Enterprise es que ustedes pueden desarrollar backends y frontends con JAX-RS y utilizar transformaciones de JSON o utilizar comunicación vía WebSockets. El tema acá es que ustedes no tienen que implementar toda la lógica para programar la comunicación. Ya viene lista dentro del framework y una vez aprenden los conceptos del framework pueden desarrollar una aplicación súper rápido. Hoy probablemente voy a gastar más tiempo hablando con ustedes que desarrollando la aplicación. Entonces, uno de los problemas que tuvo Java Enterprise en sus inicios y que probablemente vayan a escuchar mucho en la calle cuando lo vayan a programar es que es demasiado grande. ¿Por qué? Porque ofrece todo eso. Entonces, en su momento, cuando las aplicaciones Java aún no eran modulares, todo esto se levantaba en memoria, entonces los servidores tendían a ser pesados. Digamos, cuando yo empecé en Java Enterprise, que fue en el año 2006 aproximadamente,
este tipo de framework se consideraba muy pesado y necesitaba un servidor muy fuerte, y posteriormente pues se tuvo que modularizar, hacer más ligeras, y hoy en día es bien común que para levantar un servidor Java no se tarde más de 5 segundos. Mi computadora probablemente se vaya a tardar 10 porque estoy grabando video y demás, pero son provisionamientos rápidos, no necesitan todo esto en memoria. Y las implementaciones de servidores Java Enterprise, la mayoría, si no es que todas, ya son modulares. Entonces, ¿van a necesitar REST? Bueno, pues únicamente levanto los módulos de REST con Servlet, hago mi lógica en Enterprise Java Beans y pues persisto hacia la base de datos con JPA. Entonces, probablemente en sus clases, si ya utilizaron Hibernate, si ya utilizaron Eclipse Link, si utilizaron Servlets, estuvieron viendo partes de bibliotecas de funciones populares que se utilizan en Java. Java Enterprise lo único que hizo es unir un montón de iniciativas interesantes y lo estandarizó para que diferentes empresas que quieran participar en el ecosistema Java puedan hacer su propia implementación. Entonces, una de las novedades que se tuvo con Java E7, Java E7 ya es considerablemente viejo, tiene aproximadamente entre 3 y 4 años, fue que se presentó JAX-RS 2.0, porque fue el surgimiento de los primeros frameworks con Single Page Application. Entiéndase, Node.js, Ember.js y los que son populares hoy en día. En esta época empezaba AngularJS. Entonces, Java Enterprise se vio en la necesidad de facilitarles a ustedes la creación de aplicaciones con SPAs. Adicional a eso, pues les ofrece comunicación en tiempo real con WebSockets y Servlets, procesamiento de JSON para pasar objetos Java a objetos JSON utilizando JSON API. El tema es que ustedes pueden hacer marshalling implícito. El framework automáticamente transforma sus objetos Java a objetos JavaScript sin que ustedes tengan que hacer una lógica complicada. Y por último, está orientado mucho a desarrollo orientado a servicios con SOA, Service Oriented Architecture, y también se preparó para la nueva era de microservicios. Entonces, hoy en día todo el mundo les va a estar diciendo, sí, yo utilizo microservicios. Probablemente nunca los han implementado en su vida, pero todos utilizamos microservicios en el papel. Y Java Enterprise les va a permitir desarrollar para cualquier estilo de arquitectura. En la tarde voy a tener una plática de microservicios que les voy a contar un caso práctico de cómo implementar microservicios, pero sepan que Java Enterprise está preparado para hacer todo esto. Entonces, hoy por la mañana vamos a hacer una aplicación web tradicional y en la tarde ya la convierto en microservicios. Entonces, eran dos pláticas que estaban conectadas. Entonces, vamos a empezar a ver las primeras estampitas. Estos términos son, digámoslo así, neutrales en tecnología. Entonces, ¿quién se hace voluntario para describirme qué es un ORM? ¿Alguna vez han utilizado un ORM? Ok, la primera estampita va a ser de... Vamos a ver que tiene que ser una popular. Ok, les voy a dar una estampita de Google Developers Launchpad Space. Entonces, ¿quién me puede definir qué es un ORM? Y sería una estampita que es bien difícil de conseguir. ¿Alguna vez han utilizado persistencia, Hibernate o algo por el estilo? Ok, no. ¿Alguien que se atreva a llevarse una estampita? ¿Algún voluntario? Ok, ¿alguno de los que quiera dar un concepto de alguno de los que tenemos aquí en la diapositiva? ¿Nadie? No sabe, no respondió. Ok, se los voy a explicar. Esto pasa mucho en las pláticas. Generalmente, cuando nosotros implementamos aplicaciones web, tenemos que familiarizarnos con términos que se utilizan en el ámbito de definición de arquitecturas web. Entonces, algunos de los términos con los cuales ustedes ya deben de estar familiarizados cuando van y buscan un trabajo como arquitecto senior o incluso arquitecto de proyectos de software son los siguientes. Generalmente, en una aplicación normal, nosotros terminamos la mayoría de gente en la calle utiliza un ORM, que es un framework de Object Relation Mapping. Cuando ustedes trabajan en una base de datos relacional con entiéndase Oracle, MySQL, SQL Server, están dentro de un paradigma de tablas relacionales. El tema es que ustedes no están programando tablas, lo que ustedes están programando son objetos. Los ORMs, desde el punto de vista conceptual, son frameworks que les permiten
hacer ese cambio de paradigma, donde ustedes programan objetos y el ORM se encarga de transformar sus objetos en información que se guarda en un entorno relacional. La gente suele explicar ORMs como son un framework que me permite trabajar bien fácil con la base de datos. A la larga, eso es una consecuencia del ORM, pero el concepto es que les permite cambiar de un paradigma a otro. O dicho de otra forma, quien cambia el paradigma no son ustedes, sino es el ORM. ¿Quién de ustedes no le gusta SQL? A mí no me gusta. A mí el lenguaje SQL, a pesar de ser un lenguaje declarativo, me parece muy cansado programarlo. O sea, programar un select, poner todas las columnas y hacer los joins y demás, es algo muy cansado cuando uno ya está utilizando programación orientada a objetos. No digamos que están utilizando programación funcional y procesamiento de lambdas. Entonces el ORM les permite que no se salgan de la programación orientada a objetos y hacer ese mapeo. El segundo concepto es que para que los ORMs funcionen, generalmente necesitan hacer una equivalencia entre objetos y tablas. Eso en cualquier framework, independientemente si es Java, .NET, PHP, se llaman entidades de persistencia. Una entidad o un objeto que puede representar la unión de una o varias tablas. Entonces sus objetos se mapean hacia tablas y se define ese mapeo a través de objetos simples en Java con anotaciones. Luego de eso tenemos un Data Access Object o repositorio, que es una unidad de negocio o un servicio, si lo quieren ver así, que está a cargo de la administración del ciclo de vida de su base de datos. En el repositorio generalmente... ¿Eso qué fue? Ok, eso me gustó. En el repositorio generalmente tienen 4 operaciones: create, read, update y delete, los famosos CRUD o ABCs como se dicen en español, altas, bajas y cambios. ¿Quién debería de hacer eso? Son los repositorios. Luego tenemos CDI, que es inyección y dependencia de contextos. Si ya llevaron patrones de diseño, probablemente ya conocieron el patrón de inyección de dependencias, donde se limita la responsabilidad de los componentes para que no exista una dependencia explícita entre una clase A y una clase B. En el caso de Java Enterprise, por definición, deberían de utilizar únicamente inyección de dependencias en lugar de estar creando instancias. Les voy a mostrar cómo. Luego tenemos los endpoints, que generalmente es un endpoint dentro del mundo de software, es una unidad o un servicio de software encargado de comunicarse con el exterior. Y REST es un protocolo de comunicación de datos vía HTTP. Entonces, cuando se refieran a endpoints en REST, lo que les están diciendo es un servicio o una unidad o una clase que se encarga de comunicarse hacia otro sistema a través del protocolo REST. No es el único protocolo de comunicación, sí es el más popular porque es el más fácil de utilizar. Y por último, tenemos Single Page Applications, que son aplicaciones elaboradas con HTML5, JavaScript y CSS3 que interactúan para solicitar datos. ¿Quién de ustedes ya ha utilizado Angular? ¿Una persona? ¿2 personas? ¿3? ¿React.js? Ese no es popular. 1. Knockout.js. ¿En qué han programado web? En JSPs, JSFs y demás. Es un nuevo modelo de programación. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar todos estos términos y vamos a crear una aplicación nueva. ¿A través de qué? Vamos a utilizar JPA como un framework de ORM, de persistencia, el que hace el mapeo. Vamos a crear una entidad bastante simple con entidades de persistencia y vamos a crear un repositorio que trabaja sobre estas dos tecnologías. Posteriormente vamos a inyectar este servicio en otra unidad utilizando CDI y vamos a crear un endpoint de comunicaciones en REST que sus teléfonos o sus aplicaciones web creadas con Angular, React, Knockout y cualquier otro framework interesante, Vue.js, sé que es el nuevo popular, podría consumir. Entonces hoy en día es más común que utilicen 2 o 3 lenguajes de programación dentro de un proyecto. Para mí es algo bastante natural que utilicen JavaScript para hacer su aplicación web, que utilicen Java para hacer su aplicación en Android, que utilicen Swift o Objective-C para hacer una aplicación en iOS y que consuman datos desde un backend en Java. Les voy a mostrar cómo crearlo. Y por último, aquí no me voy a concentrar tanto, pero voy a utilizar una aplicación single page que ya utiliza Angular y que consume datos desde mi endpoint en REST. Solo quería que tuvieran todo claro el panorama para explicarles lo que vamos a programar.
Entonces, el código fuente de esta presentación ya está lista por si quieren experimentar con él. Hay diversos commits que les voy a ir mostrando para que vean el proceso de la construcción de la aplicación. Lo van a encontrar acá. Entonces, solo voy a cambiar de micrófono para utilizar el micrófono de manos libres y poder usar bien la computadora. Entonces, un par de minutos. Prueba. ¿Sí se escucha? Ahí. ¿Me escuchan ahí? Ok. ¿Sí se escucha en el auditorio? Sí. Se me fue el feedback. Ahí. ¿Ahí se escucha bien? Está muy raro esto. A ver. ¿Ahí? Bueno. Voy a ver medio marciano con esto. Entonces, para ubicarlos un poco, una de las explicaciones que a mí más me han gustado de las arquitecturas en Java EE fue hecha por Antonio González. Antonio González es un consultor francés y él explica cómo se deberían de crear las aplicaciones Enterprise y las formas que la deben de hacer. Entonces, la primera propuesta que se tiene es crear aplicaciones Enterprise utilizando arquitecturas horizontales. ¿A qué me refiero con horizontal? Por acá nosotros tenemos una entidad que representa un mapeo hacia la base de datos. En este caso probablemente sea una tabla libro. Y esta entidad la vamos a consumir a través de unidades de negocios expresadas con Enterprise Java Beans. Lo que está acá, por ejemplo, es un book bean que se encarga de tener operaciones de creación, actualización, eliminación y búsqueda de entidades libro que están almacenadas en la base de datos. Para eso utilizan directamente un Entity Manager, que es donde se administra la conexión hacia una o diversas bases de datos. Y si, por ejemplo, necesitan publicar un servicio para la comunicación de una app o de otro sistema, crearían un Book Endpoint, donde el endpoint utiliza exactamente la misma entidad mapeada. Y esta entidad, de nuevo, ofrece operaciones de creación, eliminación, búsqueda por individualidad o búsqueda por rangos, por diversos criterios, y una actualización. Esta sería la primera propuesta. La segunda, y que es la que a mí más me gusta, sería la propuesta basada en un repositorio, en un Data Access Object, y que aquí está representado como un Enterprise Java Bean. ¿Cómo funciona esta propuesta? Hasta abajo tendríamos siempre el mapeo de la entidad de una a varias tablas que representa mi unidad como libro. Para el procesamiento del libro yo crearía un repositorio o un servicio encargado de manipular ese libro y de comunicarlos con las bases de datos. ¿Qué cosas podría incluir? El persistencia, que sería el guardado, validaciones, modificaciones finales en la base de datos, lógica que hace que la búsqueda de sus bases de datos esté isolada dentro de una unidad. Y de nuevo les permite, por lo mínimo, crear, buscar, eliminar, actualizar y encontrar todos a través de un Entity Manager. Y una vez está creado como servicio, dependiendo de dónde lo vayan a consumir, podrían crear un endpoint de comunicaciones que consume ese servicio, o podrían crear, por ejemplo, un Managed Bean, que es bastante común en Java Server Faces, donde consumen la lógica de un servicio ya preparado, y el Managed Bean se encarga de la lógica de presentación, cómo se va a ver la información hacia el usuario, cómo se va a almacenar la interacción. Y por último existe una tercera propuesta, donde la principal interfaz hacia su entidad ya no es un intermediario como en servicio, sino es directamente un servicio en REST que expone las operaciones de creación, eliminación, búsqueda y actualización para que otros beans las consuman a través de clientes REST. Esta particularmente requiere más habilidades de programación, pero es la regla en microservicios. Cuando ustedes separan su aplicación en microservicios, necesitan exponerla hacia el exterior y sus clientes o sus otros servicios necesitan consumirlo a través de un protocolo neutral. En este caso, el más popular es REST, pero también tienen Protobuf, tienen GraphQL, tienen diversos protocolos con los cuales podrían consumir. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar una arquitectura tradicional, donde vamos a tener una entidad
la entidad va a tener un repositorio y como mi aplicación es una SPA, voy a crear únicamente un endpoint que expone los datos hacia el exterior y quien lo consuma podría ser una aplicación móvil, una aplicación web o incluso otro sistema informático que necesite manipular la información. Entonces, cuando ustedes vean el repositorio, si se ve, vamos a hacerlo más grande. Esto está difícil. Font. Ok. Ahí sí se ve. Sí se logra distinguir, si no lo hago más grande. Ok. Ok, es enorme. Ok, entonces, en el proyecto que ustedes van a encontrar, en mi GitHub, yo tengo una serie de checkpoints donde ustedes van a encontrar qué cosas fueron o qué pasos vamos a ir representando el día de hoy. Y van a encontrar 3 ramas. Una rama master, que es la base de la aplicación, y posteriormente yo hice 2 ramas nuevas que fueron Payara y Wildfly para hacer pequeñas modificaciones para que esta misma aplicación corriera en 2 servidores de aplicaciones de fabricantes totalmente diferentes. Van a notar que los cambios hasta cierto punto no son nada representativos. Tenía una 4ª rama que era Liberty, pero esta pues, tenía sueño y ya no la terminé. Entonces el día de hoy solo vamos a ver 2 servidores de aplicaciones. Entonces vamos a pasarnos a master y vamos a ver la creación de la primera entidad. Entonces, el día de hoy voy a estar utilizando Eclipse IDE en una implementación medio extraña, que es la implementación de Red Hat, que es JBoss Developer Studio. Esto lo pueden hacer en NetBeans, IntelliJ IDEA o cualquier, incluso lo podrían hacer en un Notepad. Si les gusta VI, hagan en VI. Hay gente que programa en VI. Y lo primero que van a necesitar es una entidad, vamos a actualizar, de mapeo de su tabla. Generalmente un proyecto en Java Enterprise inicia con la definición de un archivo Maven, que es el gestor de aplicaciones. Si nunca han utilizado Maven, han utilizado Ant o han utilizado Gradle, vamos a hacerlo más grande. Ahí sí se ve. En el caso de Maven, van a definir cómo su proyecto va a ser construido. Obviamente, aprenderse este montón de tags es una tarea difícil para el ser humano. Entonces, dentro del ecosistema de Maven van a encontrar arquetipos listos. Esta aplicación está basada en un arquetipo bastante popular que se llama Web App 7. Les va a proporcionar una plataforma para crear aplicaciones web dentro de Java EE. ¿Qué es lo que va a incluir el prototipo? Voy a mostrárselos. Maven Archetype Web App Java EE 7. El arquetipo va a tener configuraciones, es este de acá, Web App Java EE 7, para que, primero que todo, utilicen código de nivel 8, o sea, Java 8, donde ya tienen expresiones lambdas, streams y procesamiento paralelo. Y la única dependencia de este proyecto va a ser la API de Java EE 7. Entonces, una API es básicamente una interfaz de programación, y una vez tengo toda la API definida en mi proyecto, quien me va a proporcionar las bibliotecas va a ser el Application Server. Entonces olvídense que voy a buscar el driver de la base de datos, qué sé yo, voy a instalarle Hibernate o le voy a instalar Eclipse Link o cualquier otra biblioteca común. Mi proyecto únicamente tiene una dependencia, y esta dependencia son aproximadamente 100K. Solo el API y el Application Server ya va a tener todo listo para que ustedes lo utilicen. Pueden ponerle bibliotecas de ustedes, por supuesto, nada evita que yo llene con 20 dependencias esto, pero hoy es una aplicación simple. Entonces, una vez tienen definido el proyecto, la estructura de un proyecto en Maven generalmente es la siguiente. Van a tener un directorio denominado main, donde van a colocar el código fuente, y al ser aplicaciones web, van a tener un directorio especial web app, donde van a colocar todos sus assets web, HTML, JavaScript, hojas de estilo CSS, y aquí van a preparar su aplicación. Ahora bien, una vez que tenemos lista la definición del proyecto, de acuerdo a la arquitectura que nosotros discutimos hace algunos minutos,
el primer paso es crear la entidad y el segundo paso debería ser crear, estoy cambiando, el repositorio de acceso que van a consumir diversos clientes. Entonces vamos a avanzar, vamos a regresar a master. Y voy a saltar directamente hacia este commit, el 83BF5EE, donde yo ya tengo una entidad de persistencia y ya tengo una unidad de datos y un repositorio que va a utilizar esta unidad de persistencia. Entonces, dejamos en el tiempo con git, sería 83BF5EE. ¿Listo? Actualizo mi proyecto y como por arte de magia aparece el código. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una entidad de mapeo. Y para que esta entidad de mapeo funcione, necesitamos un archivo especial denominado persistence XML. En el persistence XML está la definición de cuál va a ser su base de datos. ¿Qué coloqué en persistence XML? Estoy utilizando JTA, que es una unidad transaccional desde el application server, y le puedo decir, buscar dentro del application server la definición de una base de datos cuyo nombre sea Java App JDBC o el DS. ¿Qué podría ser? Una base de datos en MySQL, una base de datos en Oracle, una base de datos en SQL Server. El tema es que a través del ORM ustedes consiguen independencia de base de datos. Quieren que su software corra sobre Oracle, sobre MySQL, sobre Postgres. Es algo bien común de hacer dentro del mundo Java. A través de un ORM crearon una capa de abstracción donde ustedes ya no escriben el SQL directo. El SQL es generado por el ORM y ustedes ya solo interactúan sobre objetos. Entonces, una vez que está definido esto, yo dentro del application server tengo que definir cuál va a ser la base de datos. Cuando ya la ejecute se los voy a mostrar. Y el primer paso sería crear el mapeo. Si lo ven acá, yo lo único que tengo es un objeto en Java, solo que es un objeto bastante raro porque tiene un montón de anotaciones. Las anotaciones en Java son parte de la programación orientada a aspectos y uno de los paradigmas complementarios que están soportados en Java. ¿Qué es lo que hacen? Me permiten agregar metadatos a una clase en Java y me permite describir su comportamiento de una forma declarativa, sin tener que implementar algoritmos imperativos que me digan voy a convertir este objeto en una tabla. Aquí solo estoy declarando metadatos que el framework va a reconocer. ¿Cómo funcionan estos metadatos? Primero voy a crear una anotación con entity que me dice esta clase va a ser una clase especial y representa un mapeo de una entidad hacia una base de datos. ¿Cuáles son sus propiedades? Primero vamos a tener una propiedad de tipo long, una propiedad long que ustedes han creado durante todas sus clases y empiezo a agregarle anotaciones para agregarle aspectos que reconocen el framework. Primero la vuelvo el identificador, probablemente sea la primary key dentro de la tabla y la voy a anotar para que su valor sea autogenerado. Entonces cada vez que yo inserte un valor dentro de la base de datos, esto debería de tener una secuencia. Como yo establecí que era una generación automática, dependiendo de la base de datos que yo utilice, el framework va a decidir cuál es la mejor forma de generarlo. Utilizando secuencias, usamos un contador comparando con el último. No todas las bases de datos funcionan igual. Los frameworks vienen preparados para cambiarse de base de datos. Y por último agrego algunas propiedades. La columna se va a llamar ID dentro de mi tabla, no va a ser actualizable y tampoco puede llevar un valor nulo. Entonces de una vez la valido. Si se dan cuenta, en lugar de escribir un if para ver si el valor está nulo o no, de una vez agrego acá la validación para que agregue integridad referencial dentro de mi base de datos. Y así como agregué ID, agregué una columna especial de versión, que me puede decir en qué versión del dato voy. Agregué un nombre de una tarea y agregué una descripción. Entonces, son propiedades, es un objeto Java plano y simple con propiedades getters y setters. Y lo único que tiene de raro es que lo anoté para describir aspectos que le van a servir el framework para trabajar sobre la entidad. Entonces es una clase especial. ¿Cómo utilizo esta clase? A través de un repositorio. El repositorio, como cualquier programa en Java, también va a ser una clase que va a ser anotada para que el framework la reconozca como una unidad de negocios especial. ¿Qué tiene en particular? Primero, lo estoy anotando con una anotación stateless, lo que significa que no va a guardar estado y que cada vez que yo utilice se podría considerar una nueva instancia o una instancia ya lista sin información para que siempre me garantice que no tenga colisiones con estado, información en memoria y demás. Y
utilizo mi primera inyección de dependencias. Entonces estoy creando un Entity Manager. ¿Recuerdan que era un Entity Manager? Era el que se encargaba de gestionar la comunicación con la base de datos. ¿Cómo lo inyecto? Digo, necesito el Entity Manager, cuyo nombre es Java Enterprise Hands-on Lab Persistent Unit. ¿Dónde está esa equivalencia? Mi Java Enterprise Hands-on Lab Persistent Unit, a su vez, es una definición dentro de mi servidor de aplicaciones. Entonces ya digo, servidor de aplicaciones, encárgate de que toda la base de datos y la comunicación sea este nombre especial que yo tengo acá. ¿Cuál esté abajo en el servidor de aplicaciones? Desde mi punto de vista programático no me interesa. Entonces, una vez que ya tengo listo el ORM, voy a empezar con lo que ustedes harían en SQL. Entonces, ¿qué hacen para crear? Generalmente hacen insert, into, columnas, valores, tienen que hacer escaping para que no les hagan inyección SQL. En un ORM se hace así. Una vez el objeto ya tiene sus propiedades y la información, dicen Entity Manager, persistir. Ya, así de fácil. ¿Cómo hacen el delete? Buscan por ID, o sea, Entity Manager, encontrar al que tenga el identificador, la primary key con el siguiente valor, y la borran. Entonces ya borro el objeto. Entonces es una forma de programación más lógica y todos deberían utilizar ORM independiente del lenguaje que estén utilizando. Existen para cualquier lenguaje de programación. ¿Cómo buscan? Pues buscar, así de simple. Quiero buscar el que tenga la primary key con el valor tal. ¿Cómo actualizan? Una operación merge. Ya tengo el nuevo objeto que probablemente tenga una primary key que ya existe en la base de datos. Lo mando a actualizar. Y por último, si quieren hacer consultas personalizadas, existe un lenguaje que se llama JPQL, que les permite, digámoslo así, bajarse un escalón para realizar búsquedas en forma relacional sin que sea un SQL dependiente de la base de datos. Entonces yo hago aquí seleccionar todos aquellos valores que no estén repetidos con el identificador T. Desde, en lugar de colocar la tabla, coloqué el nombre del objeto que está haciendo el mapeo y ordenar a través de la propiedad ID de T. No es un SQL estricto, pero sí les va a permitir crear su aplicación. Entonces, para no perdernos en el mapa, vamos aquí. Ya tenemos un objeto que se encarga de todas estas operaciones y que utiliza un mapeo hacia su base de datos. Este objeto probablemente ya lo podría utilizar dentro de una aplicación en Java y ya me permitiría interactuar con la base de datos. Pero nos falta un último nivel. ¿Quién va a consumir este servicio? Mi servicio ya está separado, ya utilizamos Separation of Concerns, donde cada elemento se responsabiliza de ejecutar una unidad. Entonces vamos a saltar al siguiente commit y ya les voy a mostrar el endpoint. ¿Quién va a consumir y quién va a publicar esta información? Vamos otra vez, reiniciamos el repositorio y vamos a ver todo el historial. Entonces pasamos de definir el proyecto a agregar una tarea de persistencia, una unidad de persistencia, a crear el Data Access Object o el repositorio que va a manipular donde sea que esté guardada esta información. Ojo que también existen repositorios para bases de datos no SQL, también existen repositorios para guardar información directa en archivos, y el tema es que el código se hace independiente de lo que sea que esté guardando la aplicación. El ORM les permite hacer esa desconexión. Luego de eso voy a saltar a un endpoint. Entonces hacemos git checkout 85 AC 859. Actualizo mi proyecto y se creó primero una aplicación que me va a decir todos los endpoints que sean creados dentro de este proyecto van a estar disponibles en diagonal REST. Yo despliego la aplicación en un servidor y sé que todos se van a publicar en diagonal REST. Posteriormente veo en el endpoint que es un task endpoint y en lugar de repetir el código a través de CDI y en lugar de crear una instancia yo inyecto la dependencia. Le digo, en tiempo de ejecución esta línea se debe de reemplazar por quien sea que esté proveyendo la implementación de un Data Access Object de tarea. Entonces ya no tengo que crear un new, instancia, constructor y demás, sino que tengo ya código desacoplado. ¿Quién decide qué instancia voy a utilizar? Es configurable en tiempo de ejecución, pueden cambiar con archivos XML quién va a ser la dependencia final. Aquí solo sé que mi servidor de aplicaciones va a crear la dependencia. ¿Cómo lo utilizo? Hago una equivalencia de los verbos de REST.
El verbo post generalmente se utiliza para crear información nueva en donde sea que la estén guardando. Utilizamos un get combinado con pat para que cuando yo vaya a diagonal res diagonal 1, yo obtenga el eslabón número 1. Entonces puedo utilizar mi repositorio con la operación find by ID y estoy separando la responsabilidad de cada una de las unidades de negocio. La unidad que está aquí arriba ya solo se está encargando de la comunicación y depende de un repositorio que se encarga del acceso hacia la base de datos, que depende de la existencia de una tabla de mapeo. Entonces, si lo piensan, es una forma bien lógica de programar, y cuando ustedes tienen 50, 60, 100 tablas, que es algo común en entornos enterprise, van a tener bien separadas la responsabilidad de sus aplicaciones. Entonces, mi endpoint, no tengo mucho tiempo, entonces tengo que ir un poco más rápido, me ofrece exactamente las mismas operaciones, pero me ofrece la opción de que sea un punto de comunicación con el exterior. Entonces, una vez que yo ya tengo listo en endpoint, les voy a mostrar qué es lo que hace esta aplicación. El día de hoy tengo configurados dos IDEs en mi IDE. Tengo dos application servers dentro de mi IDE. Tengo Glassfish, que es originalmente de Oracle, y tengo la versión de Payara, que es de una empresa de Londres que se dedica a dar soporte a implementaciones de Glassfish. Y tengo Wildfly, que es de Red Hat. Son fabricantes totalmente diferentes. Y hasta este punto mi aplicación debería poder ejecutarse independientemente en cualquiera de las aplicaciones. ¿Cómo voy a consumir los datos? Yo tengo preparada una aplicación en AngularJS 1.6, si no estoy mal, que ya consume estos datos. Les voy a mostrar qué datos entrega la aplicación y ya cómo lo vería el usuario final. Entonces, saltamos nuevamente. Vamos a ver el log. El punto al que voy a saltar es a agregar una implementación funcional con AngularJS. En este punto, yo voy a tener mi aplicación terminada y un pequeño cliente web que les va a permitir realizar la interacción. Ok, estoy en Angular, actualizo el proyecto y vamos a ejecutarlo. Le digo que en este momento lo voy a correr en Glassfish. Veámoselo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, listo. Se tardó 12 segundos en levantar toda una infraestructura en la cual ustedes pueden crear aplicaciones Enterprise. Obviamente en un servidor con más recursos y que no está grabando video, probablemente no se tarde 12, se tarde 5. Entonces es un tiempo, digámoslo así, un poco considerable, pero tienen una plataforma que puede estar en ejecución siempre, entonces ya solo tienen que estar redesplegando su aplicación y la vamos a probar. Ahí ya se ejecutó. Entonces, si yo veo en un navegador web formal esto, vamos a verlo en Firefox Developer. Se actualizó. Lo que yo tengo acá es una aplicación web realizada en Angular y que te realiza comunicación vía web. Se los voy a mostrar en la consola del navegador. Entonces, si se dan cuenta, pues lo que yo programé fue una entidad en una base de datos que se comunica a un endpoint, que se comunica a un repositorio, y un endpoint utiliza este repositorio. Y mi aplicación web, que es una aplicación en Angular, únicamente va a consumir datos vía Ajax. Entonces voy a configurar el browser para que solo se envíen las peticiones XHR. Entonces, vamos a crear una nueva tarea. Mi ejemplo básico es una lista de tareas donde colocan título, descripción y si ya fue realizado o no. Y vamos a create. El nombre sería, mi tarea número 1 el día de hoy sería explicar Java EE a los jóvenes de UPAO. Aquí, descripción, programar como si no hubiera un mañana. Un mañana. Bueno, no tengo línea, se va. Sí. ¿Lo estoy finalizando? No, porque todavía estoy dando la charla. Guardamos. Entonces, ¿qué fue lo que envió mi navegador web? Envió un objeto en JSON. Y este objeto en JSON fue recibido por mi application server. Mi application server lo transformó y lo guardó dentro de una base de datos. ¿Qué base de datos estoy utilizando en este momento? Estoy utilizando, si no estoy mal, Derby. Ni siquiera estoy utilizando una base de datos en producción. Es una base de datos en memoria que me sirve para hacer demostraciones. Entonces, dentro de JDBC Connection Pools, yo tengo uno que se llama JDBC Sample, que utiliza un Derby Pool. Entonces,
el Application Server abre varios threads y varias conexiones y gestiona toda la apertura y cierre de mis instrucciones SQL y de mi base de datos. Si se dieron cuenta, en mi aplicación yo no coloqué ni siquiera una línea de SQL. Obviamente es bueno que sepan SQL porque si no van a empezar a hacer mal las consultas. Pero una vez que ya saben SQL es cansado escribirlo. ¿Por qué no utilizar un framework que les permita hacer buena persistencia? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la función de buscar, lo que obtengo no son objetos en Java. Es una representación en JSON que mi endpoint preparó para que el navegador la entienda y una aplicación en Angular o un teléfono pueda ver estos objetos. Entonces, tengo un protocolo independiente que me permite crear mi aplicación. Entonces, ¿cuánto tiempo me llevé programando la aplicación? Al día de ayer la programé como en 15 minutos, obviamente yo ya tengo práctica, pero las primeras veces que ustedes empiezan con la Java Enterprise no debería llevarles más de 2 o 3 horas. Tienen un proyecto por entregar, no hicieron su tarea y es una aplicación web, probablemente este sea una opción bastante fácil, porque únicamente necesité 3 clases en Java, bueno 4 con el activador, para crear una aplicación web completa y un backend completo con el cual pueden interactuar. Lo van a hacer desde un teléfono, probablemente no vayan a necesitar una interfaz web, pueden hacer únicamente uso de los servicios en REST y aquí por ejemplo lo voy a probar utilizando Postman. Entonces vamos a copiar la URL del get, independientemente de quién sea el cliente, yo estoy ya obteniendo los datos en JSON. Entonces estos datos en JSON yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos, es solo una de las múltiples formas de crear arquitecturas web. ¿Les gusta Angular? ¿Quieren hacer un cliente bonito? ¿Sienten que tienen buenas nociones de diseño? Consuman datos generados por Angular, por Java Enterprise o cualquier otro framework. En realidad, solo que en este es bastante simple. Entonces, en este momento, yo estoy ejecutando Payara Application Server. Les voy a mostrar la página de Payara. Entonces, Payara es creado por un grupo de personas que toma el código fuente de Glassfish que ofrece Oracle como implementación de referencia y crearon una oferta comercial para un application server que ustedes pueden utilizar. Es creado en Londres con colaboraciones en Estados Unidos y ellos no tienen nada que ver con Red Hat. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que yo utilicé para Payara? Les voy a mostrar cómo esta aplicación puedo cambiarla de servidor. Entonces, vámonos de acá. Y me pasé a la rama Wi-Fi. Para Wi-Fi, que es otro servidor de aplicaciones, yo únicamente tuve que cambiar el nombre de mi unidad de datos. Ahora ya no se llama Java Hands-on Lab, sino que se llama Java JBoss Data Sources y Example.ts. El resto de entidades siguen siendo exactamente la misma. Mi entidad, no sé tú, mi diccionario de acceso a datos o mi Data Access Object, y mi endpoint es exactamente la misma aplicación, pero voy a utilizar un proveedor totalmente diferente. Voy a hacer wi-fi.org, que es la base del servidor de aplicaciones JBoss de Red Hat. Ellos tienen una oferta comercial, hasta donde yo tengo entendido acá en Perú son bastante fuertes. Son 2 empresas totalmente diferentes que implementan el mismo estándar. Entonces voy hacia mi IDE, detengo la ejecución de Payara, vamos a darle stop, e inicio Wi-Fi. Wi-Fi, hasta donde yo recuerdo, es más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, se tardó más hoy. Qué decepción. Ah, es que creo que tengo más aplicaciones. Ah, no, ahí está. Entonces, mi misma aplicación que yo corrí sobre el servidor de aplicaciones Glassfish o Payara, que son hasta cierto punto equivalentes, la voy a correr dentro de Wi-Fi. Vamos con Run on Server. Ahora ya no elijo Glassfish, sino elijo Wi-Fi. Y mi aplicación se está ejecutando en Wi-Fi. La única forma en que yo sé que estoy en Wi-Fi es porque el cambio fue el Data Source, porque yo le agregué un logo para cuando estuviera en la presentación. Ya no estoy directo en Java EE, sino ya estoy en mi implementación de Wi-Fi y ya estoy utilizando otra base de datos. Aquí ya estoy utilizando H2, que es la base de datos en memoria que incluye Wi-Fi. Por eso es que no tengo datos. Pero mi aplicación web sigue funcionando. Entonces vamos con el nombre de la tarea, preparar taller de Payara Micro, descripción, terminar la demo, porque ayer no se pudo.
Lo estoy haciendo en el search. Tengo que hacer en create. Ok, terminar, taller de Payara Micro. Terminar la demo porque ayer no se pudo y obviamente tampoco está finalizado. Y la interacción desde el punto de vista del navegador fue irrelevante. Tengo una aplicación en Angular que consume datos vía REST y realiza comunicación de objetos en JSON. Quiero hacer una modificación, vengo, coloco la entidad, termino la demo que ayer no se pudo porque regresamos muy tarde de la cena. Se ejecuta el verbo put de actualización utilizando parámetros y lo que está en el backend es irrelevante para el browser. El browser solo envía datos en JSON con un protocolo neutral y utilicé un servidor totalmente diferente y corría exactamente el mismo código. Entonces no están amarrados a un fabricante y esto es uno de los puntos de venta que más le gusta a la gente que usa Enterprise. No me tengo que amarrar a lo que diga IBM, no me tengo que agarrar a lo que diga Oracle, a lo que diga Red Hat, a lo que diga nadie. Deja de funcionar el servidor de aplicaciones con pequeños cambios y refactoring, podría llevármelo hacia otro servidor de aplicaciones. Entonces, si se dan cuenta, es una plataforma neutral y es un sueño para muchos profesionales dentro del mundo de TI, no depender de un fabricante. Entonces, de nuevo, este código ya está subido. Si quieren explorarlo en su casa, no tienen nada que hacer. El episodio de Dragon Ball Super sale hasta el sábado. Entonces, pueden revisar acá el código fuente y revisar todos los commits en Git. Entonces, lo que yo les mostré es una aplicación creada en Java Enterprise 7 y les voy a dar algunos comentarios de Java Enterprise 8 que salió hace una semana y hacia qué deberían de estar enfrentándose ustedes cuando salgan al mercado laboral. Entonces, así es como el futuro es hoy, este viejo. Es un meme bastante popular de Malcolm. Ok, cuando en Java One, que es la conferencia más grande de Java a nivel mundial, un anuncio que sorprendió a todos es que Oracle dijo: está bien, hemos sido los líderes de Java Enterprise, IBM y Red Hat y otras empresas colaboran mucho, pero el futuro es hoy. Entonces necesitamos liberar más este proceso para que el framework crezca más rápido. Se comprometieron en Java One y de hecho ya lo están haciendo a liberar no solo el código y los estándares, sino todas las pruebas para que un fabricante pueda afirmar que su servidor de aplicaciones es compatible con Java Enterprise. Entonces, digamos, lo que ya era un framework libre, pero ahora es libre para que cualquier persona colabore con ellos. Pasó de salir de Oracle y su nueva casa va a ser la Fundación Eclipse. Eclipse ya se comprometió y a partir de Java Enterprise, lo que iba a ser Java Enterprise 9, va a cambiar de nombre. Se va a llamar Enterprise Extensions for J. Va a ser un proyecto de Eclipse donde va a haber colaboración siempre de diversos fabricantes y de hecho la oleada de Java 8 ya empezó a darse. Acá, por ejemplo, tengo una captura de Payara Application Server, donde el 12 de septiembre de 2017 liberaron la primera alfa de Payara Server 5, que ya soporta Java Enterprise 8. Entonces es cuestión de 4 o 5 meses para que ya tengamos una versión estable y compatible con el nuevo estándar. Luego de eso, IBM generalmente muchos lo satanizamos como el Microsoft del mundo Java, o sea, es la gente de traje, la gente de los bancos y de corbata. Pero IBM está haciendo un montón de cosas interesantes. Una cosa que ellos hicieron en Java One es que liberaron el código de su servidor de aplicaciones. De nuevo, a alguien se le ocurrió, bueno, el futuro es hoy, ¿viste viejo? Ya el modelo de desarrollo cerrado ya no funciona, ya no está ahí el negocio. Y liberaron varios millones de líneas de código en un nuevo proyecto que se conoce como Open Liberty. Si ustedes quieren utilizar el servidor de aplicaciones de IBM, otra opción dentro del mundo Java, pueden descargar, ejecutar y utilizar Open Liberty sin costo. Entonces, pues bueno, eso era lo que tenía por el día de hoy. Me pasé algunos minutitos. No sé si hay tiempo para preguntas, si no, pues voy a estar en el pasillo si quieren alguna pregunta. Lastimosamente nadie se llevó las estampitas, entonces, ¿hay tiempo para preguntas? Ok, bueno, a quien pregunte le doy estampitas. Así de simple. Y si quieren seguirme en Twitter, si quieren ver estos slides, voy a estar publicados en unos 15 minutos. Bueno, vamos a regalar una estampita bien Enterprise. Voy a tenerles una estampita de Tommy Drive, que es otro servidor de aplicaciones. ¿Preguntas? ¿Habían programado alguna vez así? ¿Sus aplicaciones web se programaban tan fácil? O sea, ya viéndolo así, uno dice, ¿para qué me enseñaron JSP? Estaba más fácil así. ¿Preguntas? No sean tímidos.
Ok, ahí hay dos preguntas. Primero allá y luego acá. Sí, el estándar oficial es con relacionales, pero ya existe un nuevo proyecto que de hecho está llevando un grupo de brasileños que se llama JNoSQL, que ofrece ya repositorios para base de datos no relacionales. Aparte de eso, hay un proyecto que se llama Hibernate OGM, que está disponible para Payara y para Wi-Fi, donde puedes tener una abstracción de MongoDB, Cassandra y demás para tener una base de datos no SQL. ¿Por qué utilizar una NoSQL? Depende mucho del caso de estudio, pero si se revisan estadísticas hoy en día, las bases de datos relacionales se están volviendo a ser populares. Porque de hecho, antes de la base de datos relacional, todo era NoSQL y por alguna razón las crearon. Ahorita nos fuimos a NoSQL por escalabilidad, pero a menos que estén manejando petabytes de datos, hay que justificar la selección de las herramientas. Yo he utilizado, por ejemplo, Mongo para Data Analysis, y la utilicé a través de Hibernate OGM utilizando siempre Java Enterprise Edition. Entonces sí se puede. Okay, entonces él se lleva el de Tommy Tribe. Si quieres bajar y te lo doy acá y así le aplauden y si quieren tomen las fotos. Pues se hizo famoso el día de hoy. Voy a tomar una foto. Solo porque necesito publicarlas. ¿Me quieres sostener el sticker? Ok, siguiente pregunta. Yo programo a nivel web con PHP, bueno, PHP, manejo mi PHP, pero ¿en qué me beneficiaría usar a mí Java Enterprise a nivel web? Bueno, como venir de PHP, el primer beneficio que obtendrías es que obtenés un lenguaje de tipado estático bastante popular. Probablemente, o sea, independientemente si les guste Java o no, hay otros lenguajes en el mundo. El tema de utilizar un lenguaje de tipado estático en proyectos grandes significa que vas a tener mayor control sobre el proyecto. La gente que utiliza PHP, o sea, yo tengo muchos amigos que son muy buenos en PHP y ellos siempre suelen decir es que la gente se burla de PHP, pero PHP no es malo, el malo es el programador. Eventualmente todos podemos ser malos programadores. Con un lenguaje de tipado estático, en mi experiencia, los equipos suelen ser más controlables. El primer beneficio sería el lenguaje. El segundo, dependiendo de la aplicación, podría ser más administrable y más escalable. Entonces, si se comparan benchmarks de PHP contra Java, el PHP Vanilla, el procesamiento es más lento y escalarlo es un poco más difícil. Ya si te vas a HHVM, como el que utiliza Facebook y otras cosas, ya te empiezas a complicar un poco el partido, pero también ahí se alcanzaría esa escalabilidad. El tema que con Java tiene consultores a nivel mundial, consultores a nivel Perú, y por eso es que les gusta a las empresas. Una cosa es hacer sus proyectos personales. O sea, si yo hiciera una aplicación simple en una página, tal vez ni siquiera utilice backend, la hago ya con un servicio de APIs y la hago directo en JavaScript. Pero un proyecto de Enterprise, como para una Sunat, como para una Pao y demás, es un proyecto que va a vivir por lo menos de 10 a 15 años. Entonces, las elecciones tecnológicas de hoy van a impactar la vida de desarrolladores de aquí a 15 años. Imagínate cómo va a pensar la gente de vos si les decís PHP sin frameworks. Probablemente te odien. Ahora, si les das un Laravel y algo así, Laravel, por ejemplo, sería un equivalente. También tiene ORMs, unidades de negocio, trabajo con clases y demás. Ventajas, lenguaje, escalabilidad y soporte local. Y en cuanto a base de datos, ¿qué sería mejor usar, Cassandra o MySQL? Depende de la aplicación. En el tema de los NoSQL se hicieron popular porque uno puede persistir objetos desordenados. El tema es que mientras más objetos desordenados uno elimina los joins, a veces no necesitas todo el objeto, entonces se crea digámoslo así, la consecuencia contraria. Depende mucho de tu aplicación. Vas a tener una aplicación de registro con 5000 registros, no te compliques. O sea, usar una base de datos relacional, un MySQL ya te funciona muy bien. Es algo que ha funcionado durante mucho tiempo y por alguna razón sigue estando ahí, sigue estando en las nubes. Cada herramienta a su caso de uso. Entonces, te voy a dar una estampita de Java Enterprise Guardians. Solo, el único requisito es bajar a recibirla. Ok, aplausos para su compañero. Solo foto y preguntas. Ok, solo sostener, ya estoy. Acá. Ok. ¿Pregunta?
Bueno, soy estudiante de ingeniería de software y viendo todas las tendencias de la que es utilizar framework, no sé si si es que alguna vez has experimentado en combinar framework, tanto para la parte de arquitectura como la parte de, como acabas de mencionar, por ejemplo, usando Laravel en PHP. Y si has utilizado, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo podemos nosotros combinar framework con menos trabajo, menos trabajoso? Ok, el tema de combinar frameworks es que tienes que tener una motivación muy particular para combinar frameworks. Algo que he visto que hacen muchos y es muy extraño es que hacen una aplicación en Spring y la despliegan en un servidor de aplicaciones completo. No lo necesitan. Generalmente, si vas a necesitar un componente que viste que en Spring es más popular, hay un equivalente en Java EE o podés combinar únicamente la biblioteca, solo el framework completo. Por ejemplo, un componente bien popular de Spring es Spring Data. Y Spring Data lo puedes usar independientemente dentro de Java Enterprise, es un poco complicado, pero también existe Delta Spike, que sería el equivalente a lo que es Spring Data. Yo aquí les mostré solo la base. Dentro del ecosistema de Java Enterprise hay un montón de bibliotecas y gente que ha encontrado mejores formas de hacer las cosas y que lo aporta como módulos independientes que pueden utilizar. Yo sí no recomiendo combinar frameworks, porque el framework generalmente están pensados para usar Convention over Configuration, lo que significa que tienen un modo de trabajo bien particular y una vez vos entendés el framework, programás para ese framework. Entonces ya tenés muchas ideas, aquí ya se asume que una entidad anotada con entity y una entidad anotada con stateless se van a convertir en la representación de una tabla y en una unidad de negocio en SOA o un servicio en Enterprise Java Beans. Entonces tenés que tener mucho cuidado al hacerlo, yo no lo recomendaría. O sea, nunca he tenido la necesidad en la calle de combinar frameworks, solo en una consultoría y al final la decisión fue, bueno, nos quedamos en el framework que ya está, nos dimos cuenta que este framework tenía más cosas, no tenemos motivos para combinar. La única combinación que veo así viable es que, por ejemplo, hagas un cliente en un framework que consuma datos en el servidor en otro framework. Eso sí es común. Que, por ejemplo, programes una aplicación en Android y utilices, qué sé yo, un RX Android, un framework, el Android MMVM, que ya viene dentro de las nuevas versiones. O sea, el mundo Android es una aplicación totalmente diferente con su propio framework y consume a través de un protocolo neutro como JSON datos en Java EE que está en otro framework. Sería la única combinación posible. Y probablemente sean programadores diferentes al final de cuentas. Quien programa, a menos que sean muy senior y así muy unicornios míticos, es difícil ser bueno en todas las tecnologías. Yo, por ejemplo, yo sí programo mucho móvil y enterprise, pero no soy tan bueno en frontend. O sea, no me quedan bien las interfaces, prefiero dárselo a alguien que sí le queden bien. Que tengan carisma para hacer esa aplicación. Ok, estampita. Te voy a dar una diferente. Esta es de Eclipse Collection, que es una biblioteca o un framework para manejo de colecciones y que se puede utilizar en Java Enterprise. Me gustó esa pregunta. Entonces, Eclipse Collections. Foto por acá. Ok. Pregunta ya. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Vamos aquí y luego ahí. En cuanto al alojamiento web, ¿qué desventaja tiene lo que es Java Enterprise para poder alojar? Que, a diferencia de, por ejemplo, de PHP, que tú puedes adquirir cualquier servidor y puedes alojar una aplicación, pero lo que es Java Enterprise no he visto muchos servidores que tú puedas alojar tu aplicación. Sí, el tema con PHP es que PHP es una de las tecnologías más pervasivas que existen dentro de nuestro medio, entonces es bastante universal encontrar un hosting en PHP. Eso no te pasa con .NET, con Java, incluso con Python, con Ruby, y eso tiene una motivación. Tener un hosting en cualquier otra tecnología que no sea PHP es más caro. ¿Qué opciones hay para Java? Desde montarte un VPS en Amazon, rentar un platform as a service como OpenShift, como Bluemix, crear tus aplicaciones en Docker, subirlas a Oracle Cloud, Amazon Containers y demás. Entonces hay muchas formas de desplegar aplicaciones Java Enterprise. Algo como tener un hosting donde yo entro a un cPanel y despliego un montón de scripts, eso no existe en Java, porque la tecnología es totalmente diferente. Entonces, si querés verlo como desventaja, sí sería una desventaja del mundo Java y .NET y cualquier otro. No son tan baratos como PHP al momento de conseguir hosting. El tema es que, dependiendo de la aplicación, a veces el hosting no es un problema. O sea,
si por ejemplo tienen una aplicación para la SUNAT, que es uno de los que más usa Java acá, la SUNAT no renta un hosting en Dreamcast, ellos tienen un data center o rentan un espacio en Amazon, en Oracle Cloud, donde despliegan su aplicación. Eso sería como desventaja. Entonces, te voy a regalar una estampita de otro lenguaje. Tengo una de Python de O'Reilly. Entonces, esta hace mucho tiempo que la tengo y nadie la quería, porque ya que preguntaste otro lenguaje, se está por acá. Ok, y última pregunta, ¿quién? Ok, solo esperar el micrófono, si no escuchan por acá. En caso elijamos usar Java Enterprise, ¿qué limitaciones tiene o qué problemas podemos encontrar? Ok, el primer problema que yo encontré es que hay muchas opciones. Entonces, si empezás a buscar en tutoriales, vas a encontrar un tutorial de cómo hacer aplicaciones Enterprise en Tomcat, cómo hacer aplicaciones Enterprise con Spring, cómo hacer una aplicación Enterprise con Eclipse Link y Enterprise Java Beans. Hay mucha gente que se enfocó únicamente en un tutorial. La primera dificultad va a ser cómo aprender. Para el cómo aprenderlo yo siempre recomiendo un libro, que es uno de los mejores dentro del mundo de Java Enterprise, se los voy a mostrar. El libro es uno de mis favoritos, de hecho yo participé en un programa que tenía O'Reilly para revisores. Entonces se llama Java 7. Es este libro, Java Enterprise Edition Essentials, Enterprise Developer Handbook. ¿Por qué me gusta este libro? Porque lo lleva de 0 a 100 en el aprendizaje de Java Enterprise y es neutral para Application Server. Los ejercicios están probados sobre Glassfish porque en ese momento Auron Gupta era trabajador de Oracle, pero son neutrales, entonces el código que ven aquí les va a funcionar en Whiteline, en Tommy, en OpenLiberty, en WebSphere, en cualquier servidor de aplicaciones. La primera barrera es cómo aprenderlo. Hay mucha gente que escribe sus blogs y demás, y yo de hecho aprendí Enterprise a la mala. Me fui a muchos blogs en lugar de ir a un tutorial oficial y aprendí a utilizar Enterprise para Glassfish con cosas específicas. Para mí lo correcto es primero aprender lo genérico y ya después con cosas avanzadas pues ya te concentras más en el application server. Segundo, el tema es que si ya sabes Java, probablemente la transición del lenguaje no tengas ningún inconveniente. Se usan clases, interfaces, inyección de dependencias, propiedades, el mismo Java que ustedes utilizan llevado a una plataforma para programación web. Esa sería mi respuesta. ¿Claro ahí? A ver, estampita. Entonces, aplausos para sus compañeros. Entonces, vamos a regalar también una de Java Enterprise Edition Guardians. Ok, bueno, entonces les agradezco la atención. Vamos a dejar entrar al otro expositor. Y pues muy agradecido de la invitación de Opao. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo hoy.